En primer lugar, Raimon Argemí nos va a hablar sobre la cogeneración hacia una soluciones, industrialización de energía verde. Y, por otro lado, Miguel Ángel Rodríguez nos va a hablar sobre la aportación de la descarbonización del sector gasista y los gases renovables. Luego tendremos una segunda fase de presentaciones a cargo de 3 representantes de 3 direcciones generales de comunidades autónomas. Por un lado, María Ampar Martínez, de la Dirección General de Energía de la Generalitat Valenciana, Roberto Getino, del EREN, Ente Regional de la Energía de Castilla y León, y José Antonio González, de la Comunidad de Madrid. Un poco a modo de presentación de resumen de los currículum de las personas que van a hacer las presentaciones, empezaré por Raimon Argemí. Raimon Argemí es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña. Lleva más de 30 años en el sector de la energía y con una gran dedicación al mundo de la cogeneración. Ha sido director de estudios y proyectos de AESA, ha sido director técnico de la Agrupación Internacional de Servicios Energéticos, director de desarrollo de CIR, Endesa Cogeneración y Renovables, y posteriormente se incorporó a AESA, donde ha sido director de consultoría y promoción, y actualmente es director general. A continuación estará con nosotros Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel es ingeniero industrial por la Universidad Pontificia de Comillas. Ha desarrollado su carrera profesional especialmente en Naturgy, donde lleva más de 17 años en diferentes puestos. Ha trabajado en generación convencional y en puestas en marcha de ciclos combinados. Y posteriormente, desde hace 4 años, trabaja exclusivamente en el desarrollo de gases renovables, biometano e hidrógeno. Bien, yo creo que vamos a dar comienzo con estos dos y luego haré la presentación de los directores generales. Entonces, Raimon, cuando quieras. Esta no es, ¿eh? No sé quién la ha puesto. ¿No es esta presentación? No. Vale. Es que aquí, pero es que esto no veo nada. Buenos días a todos. Gracias a Cogen España y a Cogen por darme la oportunidad de contarles un poco mi visión sobre la cogeneración en un entorno de clara descarbonización. Intentaré no alargarme mucho, aunque les pediré solamente 1 minuto de atención para los que no conocen la compañía. Si es que soy capaz de avanzar. Sí. AESA es una compañía de ingeniería y de consultoría que tiene ya 40 años, nacimos en el 1981. Nos hemos dedicado siempre al mundo de la energía y nos consideramos de alguna manera una compañía básicamente de ingenieros, una panda de ingenieros, ¿no? Como panda de ingenieros que además estamos apasionados por la energía, nos dedicamos básicamente a lo que es la transformación. Y la cogeneración de alguna manera es el paradigma de la transformación. Transformas un combustible no en una cosa sino en más de una, lo cual siempre es más
divertido y más retador, ¿no? Dentro de este ámbito energético, pues nuestra actividad está tanto centrada en la ejecución y en el diseño de proyectos como en todo lo que da vueltas alrededor de estos proyectos, ya sea antes, con estudios, con auditorías, con due diligence, con procesos de compraventa, como posteriormente a la ejecución de estos proyectos, en base también al seguimiento de su explotación, al asesoramiento digamos, de cómo tienen que funcionar estas plantas. Nuestros clientes son industriales, usuarios finales, pero también son compañías energéticas o inversores que en general lo que hacen es el trabajo de invertir y explotar estas plantas de cogeneración. Si nos centramos únicamente en la potencia eléctrica, en estos años hemos hecho más de 1.300 megavatios y unos 150 proyectos. ¿En qué sectores? Pues lo saben ustedes igual que yo, en cualquier sector que admita consumos importantes de energía térmica y que por lo tanto admita soluciones de cogeneración, como puede ser el textil, el papelero, el químico, etcétera. Tampoco me extenderé. Como combustibles, si bien últimamente pues siempre estamos pensando, porque es el que mayor se usa, es gas natural, realmente podemos usar cualquier combustible. Yo creo que eso es interesante desde un punto de vista de descarbonización también, y en este sentido tenemos experiencia en muchos combustibles. Bueno, no me enrollo más en esto, que no interesa. Vamos a ver. Pienso que la cogeneración se encuentra en un paradigma en el cual la situación que visualizamos todos a futuro se parece poco a la que tenemos hoy. Hoy tiene plenamente todo el sentido el usar un combustible fósil para hacer cogeneración. ¿Por qué? Porque estamos ocupando un hueco que gracias a nuestra eficacia superior a la de un ciclo combinado nos permite que seamos más competitivos, más sostenibles y que contribuyamos a la descarbonización. Es decir, hoy en día la cogeneración tiene sentido y por eso mismo reconocemos ese anuncio que antes nos ha remarcado otra vez Miguel Manrique y que ya hizo también la secretaria de Estado en el Congreso de Cogeneración de hace un mes, de que se iba a continuar con la cogeneración de alguna manera tal como la conocemos ahora, más eficiente, con perspectivas de usar combustibles verdes, pero de alguna manera es la continuidad a lo que ahora tenemos. Esta continuidad tiene sentido porque tenemos ese hueco. Pero si hacemos una proyección a lo que es posible, es probable o lo que nos están anunciando que va a ocurrir y que tiene que ocurrir, que es una completa descarbonización, principalmente lo que ocurre es que existe una fabulosa inversión en energías renovables, eléctricas, que de alguna manera nos van a desplazar. Y está en nuestra mano, primero, que ese desplazamiento sea aceptable desde un punto de vista tecnológico para la cogeneración y que además esa perspectiva de desplazamiento de la tecnología que tal como la conocemos hoy no nos impida hacer también inversiones en cogeneración hoy en día, ya sea usando combustibles fósiles o usando combustibles limpios. La situación a futuro, la situación a un, yo creo, largo plazo, por llamarlo así, es que no habrá combustibles fósiles. Los combustibles serán verdes. Los combustibles serán verdes y además para fabricarlos habremos usado energía eléctrica. Con lo cual, caramba, parece como si nos estén cambiando el concepto de cogeneración. Ahora partimos de un combustible, hacemos energía eléctrica y energía térmica. Y ahora partiremos de energía eléctrica y haremos combustibles. ¿No? Dices, esto es la cogeneración al revés, o sea que nos tenemos que dar la vuelta de alguna manera. Tecnológicamente ya se ve que no,
porque la cogeneración es precisamente lo que es. Lo que ocurre es que, desde mi punto de vista, hablo particularmente, no podemos pensar que una cogeneración en el futuro va a funcionar como lo está haciendo hoy. Hoy sabemos que en el 99% de los casos una cogeneración, cuando arranca, no la paras hasta que tu demanda térmica no para o hasta que no le toca un mantenimiento. No sé si esto tendrá sentido a futuro, donde habrá momentos en los cuales la energía eléctrica va a sobrar. ¿Para qué vamos a hacer funcionar una cogeneración gastando un combustible para el que hemos empleado energía eléctrica para producirlo, para generar más energía eléctrica? Ya se ve que algo no cuadra. ¿Dónde está nuestro hueco? Nuestro hueco está en ser capaz de hacer lo que las energías renovables convencionales, con perdón, las que todos conocemos, la eólica, la fotovoltaica, que son no gestionables, se diferenciarán de la nuestra en que sí somos gestionables. Por lo tanto, el futuro de la cogeneración creo que pasa por ser la herramienta de gestión energética del sistema. Y esto tiene consecuencias, yo creo que muy poderosas, pero también muy graves con respecto al cambio que supone de visión respecto a lo que ahora tenemos, ¿no? Porque, claro, si somos la herramienta de gestión, significa que ya no gestionamos la cogeneración nosotros, nos la gestiona un tercero, red eléctrica o quien sea. ¿Por qué? Porque dirá cuándo nos necesita y dónde nos necesita. Entonces la cogeneración no podrá atender su razón principal de ser, que es la demanda térmica, porque la demanda térmica es cuando es y los requisitos del sistema eléctrico son cuando son. Necesitamos algo que ensamble, o mejor dicho, que desacople la demanda térmica de la producción eléctrica. Y eso se llama almacenamiento. O sea, desde mi punto de vista, el almacenamiento térmico pasará a ser un elemento fundamental para el futuro de la cogeneración. Otro elemento fundamental, que ya lo he dicho, pero lo recalco más, es que vamos a tener que aguantar y soportar el sistema eléctrico. Si no lo hacemos nosotros, lo harán nuestros hermanos mayores, que son los ciclos combinados, y nos quitarán el sitio. Entonces esto, en el fondo, sigue siendo como ahora. Es una lucha entre dos tecnologías, las dos en principio gestionables, una más eficiente que otra. ¿Cuál es la más eficiente? Nosotros. Pues caramba, tenemos que jugar con las armas que ahora pone encima de la mesa el ciclo combinado y la cogeneración todavía no las pone y las tenemos que poner. Pero claro, ¿esta situación cuándo llegará? Estamos diciendo de que el Ministerio pone encima de la mesa una prórroga del sistema de cogeneración tal como lo conocemos. Tenemos 10, 15 años para ir tirando, pero estos 10 años para ir tirando o 15 son años que necesitamos para prepararnos desde varios puntos de vista, y casi el primero es el mental, de que, ojo señores, que esto cambia. ¿Cuándo se producirá todo esto? Será paulatino, pero tienen que pasar muchas cosas, ¿eh? Voy a bajarlo porque no leo esta pantalla. Tenemos que multiplicar las renovables. Tenemos que instalar, no tenemos, el sistema tiene que disponer de electrolizadores de una manera profusa, si no, no haremos energía limpia. Tenemos que instalar sistemas de almacenamiento y transporte de hidrógeno. Y ese hidrógeno, ¿qué nos cubrirá primero? Nos cubrirá las demandas de hidrógeno como materia prima y seguramente después la movilidad, que permiten Muy amable. Perfecto. Bueno, pero... Vale, ¿se escucha bien? Vale, perfecto. Pues este hidrógeno tiene que cubrir la demanda de movilidad y probablemente el último en llegar será el uso energético. Es decir, que tenemos tiempo, pero tenemos que estar preparados para ello. Claro, a mí un poco lo que me da miedo es de que si esperamos a que todo esto ocurra, nos encontraremos de que habrá industrias con una férrea
voluntad de descarbonización que de alguna manera, aunque sí que es cierto que la cogeneración descarboniza, como antes se ha mencionado, y es cierto, a nivel local, a nivel corporativo, la cogeneración hoy en día con gas no descarboniza. Ya lo sabemos, si ponemos cogeneración pagaremos más derechos de emisión, que se nos compensarán y que económicamente puede salir bien, es correcto, pero nuestra huella de carbono va a aumentar. Por lo tanto, tenemos que pensar en si alguien quiere descarbonizar y además quiere beneficiarse de la cogeneración, tiene que pensar en alternativas que de alguna manera estén dando vueltas a esta rueda de las tecnologías de descarbonización. Eficiencia, circularidad, biomasa, biocombustibles, etc. Entonces, ¿cómo encaja la cogeneración en este círculo de tecnologías renovables, ¿no? Realmente tenemos muchos lugares en los cuales aplicar cogeneración y que de alguna manera pienso que cualquier proyecto de descarbonización que asuma una industria tiene que pensarse, o por lo menos tiene que plantearse la alternativa de si merece la pena, además, hacer cogeneración. La primera cogeneración nació a partir de un ciclo de carbón. Un ciclo con biomasa Rankine permite cogeneración perfectamente. Entonces, si nosotros vamos a hacer una caldera de biomasa, a lo mejor con poco más hacemos cogeneración. Si tenemos biogás, lo podemos inyectar a la red o bien podemos hacer energía eléctrica para nosotros mismos y así también disminuir nuestra huella de carbono. Es decir, aparte de lo que ya conocemos tradicionalmente como cogeneración con gas, hay un ámbito brutal de tecnologías de cogeneración que están ahí para usarlas y para plantearlas en cualquier proyecto de descarbonización que no sea poner placas fotovoltaicas, evidentemente, ¿no? Cuando estemos hablando de que hay una utilización térmica, hay una oportunidad para cogenerar que en general tiene que ser positiva, porque la inversión gorda realmente es el manejo y es de todo el proceso de descarbonización. Y aquí es donde yo creo que tenemos un hueco muy importante. Termino. Siguen habiendo, de todas formas, barreras a todo esto. Y estas barreras, pues casi son las mismas de siempre, pero dejemos que las recordemos, ¿eh? Una es de que esto no es mi negocio. No es mi negocio ya no la cogeneración, sino la propia descarbonización. ¿Por qué? Porque a mí me están prometiendo, desde el sector energético en general, se está prometiendo de que tranquilo, ya llegará gas verde a tu casa, la energía verde eléctrica también te llegará. Lo que no está muy claro es ni cuándo será, ni sobre todo cuánto costará. Por lo tanto, de alguna manera esa desvinculación del sistema es una alternativa interesante para todos aquellos que piensan que eso no va con ellos. Cuidado, sí que va, porque a lo mejor te quieres descarbonizar antes y si te esperas a que llegue no será y a ver cuánto te costará. Después, otro aspecto que creo que es muy interesante también analizar como freno es el del desarrollo tecnológico, ¿no? Es un poco como el que se compra un coche o el que se quiere comprar un coche eléctrico. Dice, no, ¿sabes qué? Me voy a esperar porque seguro que dentro de un año habrá un coche que será más barato, tendrá más autonomía y será más eficiente. Entonces, yo voy a descarbonizar, pero me espero, cada día me están prometiendo que voy a tener hidrógeno, que voy a tener electrolizadores más baratos, etc. Dices, claro, y así no hago nada. Si no hacemos nada, no avanzamos, no descarbonizamos. Y después, yo creo que también es interesante el que desde la administración, y hablo desde la administración local hasta la administración europea, existan mensajes coherentes. Incluso entre distintos ámbitos de la misma administración, industria, energía, medio ambiente, exista una coherencia. No puede ser que yo pretenda hacer un proyecto de descarbonización usando biomasa, desde industria me digan fantástico, desde energía, oye, perfecto, y desde medio ambiente digan no, porque no me gusta, porque parece que alguien se va a quejar de que estás emitiendo partículas, ¿no? Entonces, esto por un lado. Por otra parte, después de todo lo que está pasando en Europa, vemos que se hacen excepciones. Polonia es una cosa, Alemania es otra, ahora en Francia tenemos las nucleares. Señores,
Esto al final lo único que hace es generar desconfianza y evitar inversiones reales en descarbonización. Y finalmente, bueno, pues la propia inversión, estamos hablando de proyectos costosos y que por lo tanto necesitan de apoyo financiero y de que el propio sector financiero entienda cómo son estos proyectos. Nada más. Muchas gracias por su atención. Espero haber un poco provocado la reflexión en fin, y que sirva para el debate posterior. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, quería agradecer a la organización, a Cogen y a Cogen, haber contado con Naturgy para dar nuestra visión en este evento, y bueno, de gran calidad y de referencia, y bueno, vamos a tratar de aportar un poco nuestra visión de este sector, del sector de la industria y del sector de la cogeneración. Como punto de partida, quería indicar que según el avance del inventario de emisiones correspondiente a 2020, publicado por el MITERZ, por primera vez estamos en niveles de emisiones correspondientes al año 1990. Esto ha sido básicamente por dos cuestiones: el incremento de la electricidad procedente de fuentes renovables y el descenso del uso de carbón, por un lado, y por otro lado las derivadas de la pandemia del COVID-19, pues que han resultado una bajada de la actividad industrial, transporte y demás. Haciendo un análisis de la contribución según los distintos sectores, pues vemos que el 28% del total de las emisiones las aporta el transporte, la industria un 21%, un 10% la generación de energía eléctrica. Y bueno, pues aquí un poco como dato relevante, pues indicar que entre transporte e industria suponen casi el 50% de las emisiones totales, y son sectores que ahora veremos tienen una difícil electrificación. En el gráfico de la derecha podemos ver la evolución de las emisiones de los 4 sectores principales en el periodo 1990 a 2018. Y bueno, aquí vemos que el sector de la generación de electricidad, que aporta un 10%, pues bueno, sí que parece que ha hecho sus deberes, ha bajado un 10% sus emisiones. La industria lo ha hecho parcialmente, bajando un 2%, pero sin embargo vemos que transporte, siendo el que más aporta, un 28%, ha subido un 55% sus emisiones en el citado periodo. Por tanto, la descarbonización del transporte y de la industria pues es un elemento clave que debemos de afrontar si queremos alcanzar los objetivos de descarbonización previstos. En cuanto a la industria, analizando el sector industrial, vemos que en un 60% recurre al gas natural como combustible para sus procesos, y que bueno, en parte, como se ha comentado, pues ya ha ido haciendo sus deberes, disminuyendo su porcentaje de utilización de productos petrolíferos considerablemente. De este consumo industrial, aproximadamente un 60% corresponde a plantas de cogeneración, como la forma más eficiente de producir energía térmica y eléctrica para la industria. Como resumen, el sector industrial debe de ser carbonizado, supone un 20% del PIB, está conectado a la red de gas natural y recurre a la cogeneración para satisfacer sus necesidades energéticas. Analizando el informe publicado por AELEC, denominado la asociación, que es la Asociación Europea de la Electricidad, denominado Decarbonization Pathways, ellos mismos ya afirman, la Asociación de Eléctricos de Europa,
que la electrificación pues, no será suficiente para alcanzar los objetivos de descarbonización previstos. Incluso en el escenario de mayor descarbonización, con un 90% de descarbonización, la electrificación como mucho llegaría al 60%. Por lo tanto, es necesario el aporte de otros combustibles aparte de la electricidad para alcanzar los objetivos marcados de neutralidad climática. Es aquí donde entran los gases renovables. Aquí os quería comentar un poco brevemente, dar una visión de los gases renovables. Estaríamos hablando de tres tipos. Por un lado, el biometano sintético, obtenido a partir de biomasa, básicamente residuos agrícolas, residuos forestales, residuos de industria agroalimentaria, combustibles derivados de residuos y demás, que mediante un proceso de gasificación obtenemos un gas sintético. El gas sintético ya puede ser aprovechable para generar calor y electricidad, pero mediante un proceso de metanación y upgrading posterior obtenemos un biometano sintético que ya es 100% compatible con el gas natural y por tanto susceptible de ser inyectado en la red y llegar a todos los usos finales de consumidores conectados a la red. Por otro lado tenemos el biometano. El biometano procede de materia orgánica, residuos de vertedero, fracción orgánica de las basuras, lodos de depuradoras, residuos ganaderos, agrícolas, etcétera. Mediante un proceso de biogás de digestión anaerobia se obtiene un biogás. Este biogás también ya es aprovechable para generación de calor y electricidad, pero mediante un proceso de upgrading obtenemos un biometano que ya es 100% compatible con el gas natural y por tanto susceptible de conectarse a la red eléctrica. Y por otro lado, el tercer gas renovable sería el hidrógeno producido a partir de energía renovable, de excesos de electricidad renovable, que mediante un proceso de electrólisis, que es básicamente la aplicación de una corriente eléctrica a la molécula de agua para disociar el hidrógeno del oxígeno, pues produce un hidrógeno renovable. Este hidrógeno renovable en sí ya tiene uso directo, como puede ser el transporte, la industria, ya veremos almacenamiento, power to gas y demás. Se puede inyectar directamente en la red de gas natural con unas limitaciones que bueno, ya veremos más adelante. Y también mediante un proceso de metanación se puede reconvertir en gas natural para volver a ser inyectado en la red. En cuanto al contexto en que nos movemos regulatorio, la Unión Europea, pues ya sabemos que se ha fijado el objetivo de ser neutra en carbono en el año 2050 y bueno, a tal efecto pues ha ido desarrollando su legislación. La famosa Directiva Europea de Energías Renovables, la RED II, que ya indica que los Estados miembros deberán establecer las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para que se expida la garantía de origen del gas cuando así lo solicite un productor. El Pacto Verde Europeo ya habla de Europa como primer continente neutro en carbono en 2050 y expresamente indica que se facilitará la descarbonización del sector del gas y se reforzará el apoyo al desarrollo de los gases descarbonizados. Por último, la Estrategia Europea del Hidrógeno, que ya establece la introducción del hidrógeno como forma clave para llegar a todos los sectores, estableciendo unos objetivos parciales de penetración del hidrógeno en varios periodos, 2020, 24, 25, 30 y 30, 50. Entonces, bueno, la legislación europea va por este camino, ya habla de certificados de garantía de origen, de descarbonización del sector gasista y de la introducción del hidrógeno. En España, la situación en España, bueno, tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que también fija la neutralidad de España en el año 2050 y fija unos objetivos parciales en el año 2030. En su medida 1.8 directamente ya indica que se fomentará la penetración del gas renovable, el biometano y el hidrógeno. Por otro lado, tenemos el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que también en su artículo 10 se indica que el Gobierno fomentará la penetración del gas renovable, habla de objetivos anuales, sistemas de certificados y la posibilidad de inyección en la red de gas natural. Por tanto, la situación del sector que nos ocupa, de la cogeneración ahora mismo, es un sector fundamental para la industria, es un sector que ya se ha descarbonizado, ya ha ido avanzando en la descarbonización. Como vemos en el gráfico, la utilización de combustibles petrolíferos y de gas de refinería ya se ha reducido, ya ha ido a la alta eficiencia. Es un sector que ha hecho sus deberes y que está en el punto de partida para continuar haciéndolo. Está en el punto de partida para sumarse a los gases renovables, porque es una tecnología que, como ya veremos durante el resto de la jornada, ya es compatible y ya está preparada para el biometano, por supuesto, pero también para el hidrógeno. Solución vital para la industria y, como se ha comentado, necesario para el sector eléctrico. El mismo PNIEC ya en su medida
2.16 indica que la fuerte introducción de tecnologías de generación renovables previstas en el Plan Nacional plantea un reto para la cogeneración como sistema de respaldo que contribuya a la estabilidad del sistema y ofrezca la flexibilidad que la operación de un sistema eléctrico va a demandar para alcanzar los objetivos de generación eléctrica de origen renovable previstos. Por lo tanto, la cogeneración va a ser necesaria para dar esa estabilidad, esa flexibilidad al sistema que va a requerir con la progresiva penetración de las energías renovables. En este sentido, la red gasista puede ser una gran aliada para este desarrollo de los gases renovables. Los gases renovables deben desarrollarse a gran escala y alcanzar a la mayor cantidad de consumidores finales, con lo cual la red gasista será la gran aliada para llevar la descarbonización a los principales sectores de consumo, además de cubrir las necesidades de gestión de vertidos renovables y disponer de un sistema de almacenamiento de energía eléctrica mediante la interconexión de las dos principales redes energéticas del país, la red eléctrica y la red gasista. En este sentido, pues bueno, hay que trabajar en los límites de inyección en la red. A día de hoy están limitados a un 5%. Bueno, diversos estudios hablan ya de que se podría llegar a un 20% sin grandes modificaciones. Y bueno, en cualquier caso, pues la red tiene que ir avanzando y con las inversiones necesarias para, bueno, ir reduciendo el contenido al final es un poco como el sector eléctrico, ¿no? Por los cables eléctricos pues circulan electrones verdes con electrones fósiles o no renovables. Pues la idea de la red de gas es que las moléculas fósiles pues vayan decreciendo y vayan incrementándose el número de moléculas renovables en la red. Por lo tanto, los consumidores finales podrán acceder a la descarbonización mediante la compra de un gas natural sostenible, libre de CO2, con una garantía de origen sin realizar grandes inversiones. Pensamos que este sería el primer paso para acceder a la descarbonización de cualquier consumidor y progresivamente pues estos límites aumentando, ir haciendo una transformación de las redes hacia unas redes de hidrógeno con inversiones necesarias, que bueno, que todo eso llegará, pero si partimos sobre la base de una instalación de gas actual muy desarrollada como tenemos en España, pues bueno, tenemos una ventaja competitiva. Por otro lado, a día de hoy tenemos una gran oportunidad con los fondos europeos. En respuesta a la situación especial creada por la pandemia, la Unión Europea ha articulado los fondos Next Generation por un importe de 750.000 millones de euros financiados mediante deuda. España articula la respuesta a estos fondos mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que pretende movilizar hasta 140.000 millones de euros en transferencias y créditos en los próximos 6 años. Dentro de estos programas que incluyen este plan, el Plan España Puede, la línea 17, que corresponde a la hoja de ruta del hidrógeno, ya habla de una previsión de 1.555 millones de euros dedicados al proyecto de hidrógeno. A tal efecto, y para articular este reparto de fondos, el Ministerio, el MITERC, ha ido publicando distintas manifestaciones de interés para ir situando proyectos y viendo necesidades. Desde Naturgy pues, se han presentado 85 manifiestos, que supondrían la creación de 42.000 empleos directos e indirectos, 14.000 millones de inversión y más de 8,3 millones de toneladas de CO2 evitadas. Indicar como dato reseñable que uno de estos manifiestos de interés presentados es un proyecto para la introducción de un 10% de hidrógeno en 6 cogeneraciones del grupo Naturgy. También en cuanto a Naturgy, indicaros que, bueno, según el último plan estratégico que se acaba de publicar, para el periodo 2021-2025 se prevé una inversión de 14.000 millones de euros, toda la inversión asociada a transición energética. En las renovables convencionales, 8.700 millones de euros, básicamente con la idea de triplicar la capacidad instalada en generación fotovoltaica y eólica. Y también este plan estratégico da su importancia a los gases renovables con una línea de inversión de 3.000 millones de euros, básicamente en 4 vías. El desarrollo de proyectos de biometano, donde esperamos tener 1 teravatio hora en 2025, diversos proyectos de economía circular y demás. Los grandes proyectos de hidrógeno, como el de la Robla y Merama, que ya presentamos, proyectos en los que Naturgy plantea la transición energética junto con la transición justa para tratar de reducir los efectos del cierre de actividad que supone el cierre de las térmicas. Estos son 2 grandes proyectos que he planteado y usos del hidrógeno, pues bueno, la inyección en la red, la exportación a Europa, movilidad e industria, infraestructura portuaria y demás. La movilidad también forma parte de los objetivos de Naturgy, la red de estaciones de
de hidrógeno y, por otra parte, la propia utilización del hidrógeno en nuestras instalaciones de generación, tanto en los ciclos combinados, turbinas, como en nuestras propias plantas de cogeneración del grupo. Y por último, termino. Conclusiones. Es necesario descarbonizar el sector industrial para alcanzar los objetivos de descarbonización, como hemos visto. Los gases renovables, el biometano y el hidrógeno, junto con la cogeneración de alta eficiencia, va a ser la vía de acceso a la descarbonización de la industria. La cogeneración ya se ha venido adaptando progresivamente a los combustibles menos contaminantes. El hidrógeno verde tiene el hándicap de que no es competitivo en precio a día de hoy, sin embargo se espera que lo sea en los próximos años, básicamente debido a la bajada del precio de la electricidad renovable, la evolución de la tecnología que se tiene que desarrollar, la tecnología de electrólisis, economías de escala y luego la evolución del precio del CO2. El hidrógeno y la cogeneración son viables técnicamente, ya están preparados, ya lo iremos viendo durante el día. La red gasista será la puerta de entrada para los gases renovables. El hidrógeno va a dar la flexibilidad al sector eléctrico que va a necesitar para gestionar vertidos y para gestionar el incremento de generación renovable. La cogeneración será necesaria también para dar esa flexibilidad al sistema. España va a tener una situación privilegiada en cuanto a la producción de hidrógeno por su gran acceso que tiene al recurso solar, eólico, posición geoestratégica, su desarrollada red de gas y demás. Los fondos europeos post-COVID van a suponer una oportunidad para España y a día de hoy lo único que se necesita es un marco regulatorio como palanca tractora para el desarrollo del hidrógeno en España, el establecimiento de un régimen regulatorio que dé seguridad a las inversiones y la eliminación de barreras, que un poco la hemos comentado, el tema de los certificados de garantía de origen, el tema de la inyección a red, el tema de la definición del hidrógeno verde, ¿no? Saber qué es el hidrógeno verde, cuándo se puede considerar así. Y bueno, pues distintas barreras que tenemos hoy en día que será necesario para dar desarrollo, darle el impulso que necesita este sector y que va a ser vital para alcanzar los objetivos de descarbonización. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Pero hemos empezado tarde, no me echéis a mí la culpa. Vamos a seguir con las presentaciones por parte de los tres representantes de las comunidades autónomas. La verdad es que tanto la presentación de Raimon como Miguel Ángel han sido muy interesantes. En el caso de Raimon un poco dura, es decir, plantea un escenario, bueno, vamos a ver cómo lo asumimos, por lo menos a largo plazo. Miguel Ángel, más optimista, creo que abre más puertas, más posibilidades. En ambos casos, la cogeneración aportará, digamos, como tecnología, posibilidades de descarbonización para la industria. Bien, en primer lugar tendremos a Ampar Martínez. Ampar es padre en alta dirección de empresas por ESADE y licenciada en psicología por la Universidad de Valencia. Tiene una larga trayectoria en trabajar en el desarrollo de la política industrial en la Comunidad Valenciana, donde asume las competencias en 2018 y ha liderado el plan estratégico de la industria en Valencia. Ha sido directora general del sector público empresarial, modelo económico y patrimonio de la Consejería de Hacienda de la Generalitat Valenciana y actualmente es directora general de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Industria de la Comunidad Valenciana. En segundo lugar estará con nosotros Roberto Getino. Roberto Getino es doctor por la Universidad de León, licenciado en Derecho y graduado en Ingeniería Mecánica, ingeniero en Instalaciones Industriales y Edificios y Estructuras y es máster en Ingeniería y Gestión Ambiental.
Su carrera profesional la ha desarrollado principalmente en el ámbito público, donde ha estado vinculado desde el año 97 al Ente Regional de la Energía, donde ha ocupado diferentes cargos. Actualmente Roberto es el responsable del área de eficiencia energética y, según me comentaba antes, cada vez tiene más competencias porque los cambios tecnológicos que están apareciendo y el desarrollo normativo y demás, pues hace que tenga que asumir más competencias. Y en tercer lugar está con nosotros José Antonio González, un clásico en el sector de la energía en la Comunidad de Madrid. José Antonio es ingeniero industrial por la Escuela de Bilbao. Tuvo un periodo dedicado a la docencia en la Universidad de Burgos y desde el año 83 pertenece al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado. En el año 88 se incorporó al Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos de la Comunidad de Madrid y desde el 2004 es subdirector general de Promoción Industrial y Energía. Tiene infinidad de participaciones en programas, cursos y desarrollos de planes, una gran experiencia en planes regionales de energía, donde, pues el último, el plan de la Comunidad de Madrid 2015-2020, que supongo que estarán para renovar, dado que el 20 se ha acabado y tendremos unos objetivos nuevos. Entonces les dejo con ellos y luego a ver si nos queda un turno, una posibilidad de preguntas. Les pediría que a ver si cada uno puede dedicar 10 minutos a la presentación, que nos dé la posibilidad de que el público pueda preguntar. Gracias. Ampar, cuando quieras. Gracias. Buenos días. Creo que... no. Un segundito y ponemos la presentación. Buenos días. En primer lugar, quiero... Ahora, ¿no? Ya lo tenemos. Bien. ¿Ahora sí? ¿Ah, sí? Vale, perfecto. Entonces esto es... Gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a Cogen España y a Cogen por invitarme a participar y también, de verdad, pues por tener en cuenta la visión de las comunidades autónomas, como todos los años lo estáis haciendo cada vez que organizáis estas jornadas. Para nosotras, para la Comunidad Valenciana, es muy importante la cogeneración, lo sabéis, por eso no dudo en si es posible hacer el hueco en agenda y estar con vosotros, porque la Comunidad Valenciana es una comunidad con muchísimo peso industrial. Es algo que me gusta destacar porque creo que se nos conoce por nuestra actividad turística, también por nuestros orígenes, evidentemente, en el ámbito agroalimentario, pero el peso industrial en la Comunidad Valenciana es muy fuerte y además con un liderazgo claro en sectores y con una alta concentración de industria intensiva en uso de calor, en uso de energía térmica y por tanto donde la cogeneración es una realidad y es una realidad que queremos defender y sobre la que queremos trabajar. Me gustaría empezar diciendo una cuestión que tiene más que ver, quizás soy la única no ingeniera aquí, ¿no? Pero sí que llevo muchísimos años trabajando en innovación, muchos, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, y les puedo decir que el primer límite que hay que franjear, que hay que superar, es el límite mental. He trabajado mucho en la innovación en los límites y les puedo decir que, como ha dicho el ponente Raimon, coincido totalmente en que hemos de ver lo que tenemos delante e identificar la oportunidad, porque seguro que está la oportunidad. Yo creo que la intervención probablemente ha sido dura, pero creo que hay un espacio de oportunidad y yo la quiero ver de forma optimista, de verdad. Pienso que, sinceramente, todos hablamos de hibridación, todos sabemos que las alternativas pasan efectivamente por el almacenamiento, por la hibridación y, por tanto, hay que entender también la cogeneración como un muy buen instrumento para ser capaz de estar alineados con esa necesidad de descarbonización. Y, de hecho,
creo que el título de esta jornada, el título de nuestra intervención, así lo revela, porque hablamos de la visión sobre los nuevos retos de la descarbonización. Ya no hablamos de cómo superar los problemas, los límites, el PNIEC, sino que realmente está, y creo que Cogen está haciendo muy bien en plantear ya que hay unos retos por delante y que además vamos a ser capaces de superarlos, ¿no? Y de hacerles frente. Sí que me hice la reflexión o la pregunta de qué ha pasado desde Genera 2020, ¿no? Y cómo está la cogeneración en la Comunidad Valenciana, evidentemente si debemos seguir apostando, supongo que ya anticipan mi respuesta a esta pregunta y por tanto, ¿esto cómo lo podemos hacer? Bien, cuando estuvimos aquí, el PNIEC era un borrador, inmediatamente después se aprobó y siguió estando presente, evidentemente ahí, el objetivo de cogeneración. Es verdad que con unas cifras inferiores a lo que probablemente todos los aquí presentes hubiéramos deseado, pero ahí está, y ahí está con unos objetivos muy claros, ¿no? Bien, también, ¿qué más ha pasado? Bueno, pues efectivamente quedó recogida en la medida 216, como ya se ha comentado, y yo creo que lo importante aquí es, creo que se ha dicho también en las intervenciones anteriores, es que se pretende impulsar, pero con un enfoque claramente hacia un calor útil, ¿no? Hacia esa eficiencia, esa alta eficiencia, y efectivamente para que aporte flexibilidad al sistema eléctrico. Me ha gustado mucho, por eso, escuchar las intervenciones anteriores, porque he visto que claramente es lo mismo que estamos viendo o percibiendo desde la comunidad autónoma. Después daré algún dato, en nuestro caso, como hay un porcentaje, ya casi un tercio de los megavatios instalados de cogeneración en la Comunidad Valenciana que ya son autoconsumo. Por tanto, esta relación con el autoconsumo y la cogeneración es ya una realidad y creo que por ahí se ha de seguir trabajando y explorando, ¿no? Creo también que lo importante aquí han sido un poco los criterios que nos ha estado marcando y que nos marca el PNIE y que en esta medida también se recogen. Bien, ¿qué más ha pasado, no? Bueno, pues han habido, no les voy a abrumar con toda la regulación, porque seguramente ustedes la conocen tan bien como yo, o mejor, pero sí que es cierto que, que de alguna forma lo que sí que tenemos que ver, ¿no?, es que el sector eléctrico es dinámico, no voy a decir inestable, es dinámico, ¿no?, en cuanto a la regulación. Desde que nació con una primera norma hasta hoy, prácticamente podríamos decir, y permítanme la expresión coloquial, que siempre estamos tapando vías de agua, es decir, se resuelve un problema, pero existe otro, ¿no?, al momento hay otro. Por lo tanto, creo que, pues que hemos de ser activos, optimistas también, y estar pues atento a cuáles son esos espacios que esta nueva regulación está dando a la cogeneración. De hecho, podríamos tener una visión negativa, pesimista, en la ley de cambio climático, porque no se menciona la cogeneración y se dice que, que lo peor que hay es la ignorancia. Bien, no se menciona como tal, pero sí que hay objetivos ambiciosos de eficiencia energética, sí se regulan gases renovables, se ha estado comentando ya anteriormente, se habla de nuevos combustibles, de nuevos gases, ¿no?, de nueva utilización del gas. Por tanto, creo que por ahí es por donde podemos explorar, podemos ver cuáles son, dónde está ese espacio de oportunidad. Precisamente en el artículo 12, en el que habla de fomento y objetivos de los gases renovables, en el apartado C, se habla de regulaciones que favorezcan, y leo textualmente, el uso industrial directo de los gases o su empleo para soluciones de movilidad, así como la inyección de dichos gases renovables en la red de gas natural. Por lo tanto, sí hay un espacio también en la Ley de Cambio Climático para la generación, y lo que probablemente hay que hacer es, buscar bien o mirar bien, o permítanme la expresión, pero es por ahí por donde creo que se ha de poder trabajar, ¿no? Bien, hay otras medidas que de una u otra forma están dando espacio, ¿no? Pues las excepciones temporales a los gasoductos es un guiño también de alguna forma a ese input, ¿no?,
de la cogeneración o en gran parte de la cogeneración. Se plantea que parte de los ingresos procedentes de las subastas, bueno, pues puedan contribuir o puedan formar parte, ¿no?, de este conjunto, ¿no?, de este pool económico con el que en principio se pretende jugar o se pretende usar, ¿no? E incluso pues una medida tan polémica, ¿no?, como la del impacto de la escalada de precios al gas, de alguna forma pues también está por otra parte contribuyendo al apoyo a la cogeneración, o podríamos entenderlo como tal, ¿no? Insisto en esta forma de entender las cosas siempre de la forma que mejor nos convenga, porque creo que es la mejor forma de hacerlas posible y de aprovecharlas, ¿no? También, bueno, como he dicho, no quiero aburrirles con la regulación, pero sí que quería de alguna forma llamar la atención que creo que tenemos que seguir trabajando por ese estatuto del consumidor gasointensivo. Es verdad y me consta, ¿no?, el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Industria cuando sacó el estatuto electrointensivo, me consta también su permanente interés en esto y que en este momento pues la agenda está con mucha efervescencia, pero yo creo que de una u otra forma, si no como estatuto de consumidor gasointensivo, será de otra forma, pero hemos de concebir o de generar un espacio también para esto, ¿no? Bien, como digo, no quiero probablemente, bueno, ser tediosa en la explicación, pero este es un ejemplo de la cantidad de órdenes, ¿no?, o de regulación que, insisto, haciendo un repaso solo desde febrero del 2020 hemos tenido y que de una u otra forma afectan a la cogeneración. Nosotros hicimos alegaciones a la primera de las órdenes que aquí aparecen, nos consta, pensábamos que se había hecho, pues que ese plan Renove tuvo un efecto, pero se ha de seguir trabajando en ello y pensábamos que, bueno, pues que la orden se quedaba corta y que habían cuestiones que se tenían que mejorar, ¿no? También en el caso, bueno, pues yo creo que todas ellas lo revelan, quizás incluso la última, ¿no?, la de la Comisión Nacional del Mercado de la CNMC, cuando aprueba ese reglamento que, bueno, que de una u otra forma pues tampoco parece que se ajuste demasiado. ¿Qué pasa con la cogeneración en la Comunidad Valenciana? Pues con estas cifras lo que se ve es el efecto COVID, ¿eh? Les puedo decir que en el 2021 esto ya la generación en gigavatios ya está creciendo, pero evidentemente esto se debe al parón de actividad. En el caso de, sin embargo, en cuanto a megavatios instalados, pues como vemos el descenso no es tan en pico como lo hemos visto en el 2020, y como decía antes, quería llamar la atención a esos 126, casi 127 megavatios de cogeneración donde ya hay autoconsumo, ¿no? Entonces creo que es una señal de hacia dónde van las cosas. 27 instalaciones, sí que es verdad que algunas están en parada temporal, pero bueno, yo creo que, como decía, lo importante un poco es ver la tendencia. Y un poco como conclusiones, y tratando de no extenderme demasiado, pues como decía al principio, la pregunta que yo misma formulaba, ¿no?, creo que es evidente. Si apoyamos a la industrialización, hay que apoyar la cogeneración, porque actúa como vector de competitividad industrial. Ahora, evidentemente, en este contexto del precio de la energía, ¿qué más voy a decir, ¿no? Y sobre todo, creo que porque es motor de inversión, de innovación y y por supuesto de sostenimiento de sectores claramente creadores de empleo y claramente exportadores. En nuestro caso, el caso de la industria cerámica es, como les he dicho, es muy importante. Se concentra el 99% de la industria cerámica española en Castellón. Es competitiva a nivel europeo, pero no puede permitirse subir un euro el precio de las baldosas, ¿no? Por lo tanto, solo esto se hará con más innovación en los procesos, y esto pasa también por la innovación en la cogeneración, ¿no? Por eso creo que es importante estar muy abiertos a otras posibilidades, a esa hibridación de tecnologías. Con el sector cerámico estamos trabajando seriamente en el uso del hidrógeno, y creo que además de hoy me llevo el homework de trabajar en ese mix, ¿no?, más intensivo entre cogeneración e hidrógeno, y que los propios industriales no lo vean como cuestiones aisladas, sino como cuestiones que hemos de ir trabajando conjuntamente, y creo que ahí el papel de lo que hoy se está exponiendo aquí es importante y nos va a ayudar a dar un salto.
Nosotros, se ha dicho en la presentación, lidero el plan estratégico de la industria, por supuesto también la política energética, pero es que en el plan estratégico de la industria, de 6 ejes estratégicos, uno es energía, porque creemos que es crítico para la industria, y cuando empezamos parecía que fuera solo una cuestión de costes, de cómo mejoramos los costes. Ya planteamos que no, que estábamos hablando de un escenario de oportunidad de innovación y también de oportunidad de mayor industrialización. Creo que la fabricación de componentes, de equipamientos, ha de ser uno de los elementos nucleares en España, y por tanto, si somos capaces de generar, de fabricar soluciones también de equipamientos que den respuesta a la cogeneración con el uso, con el almacenamiento, con otras tecnologías, creo que es, insisto, una oportunidad de desarrollo industrial en España que no podemos dejar de permitirnos, y esto es algo en lo que trabajamos de forma muy seria en la Comunidad Valenciana. Por supuesto, ya lo han dicho, contribuir a la eficiencia, reducción de emisiones y, bueno, y evidentemente va a generar un ahorro, que es el otro de los pilares, claro, de cualquier política energética, ¿no? Creo que además se dijo en el 2018 y sigue vigente, y por tanto esto hay que recordarlo. No, creo que no es gratuito que lo recuerde aquí, porque esto sigue vigente y por tanto aquí hubo un apoyo explícito a la cogeneración. Y por tanto, como decía, bueno, no sé si se me había ido, vale, había pasado hacia detrás, perdón. Bien, por tanto, ¿qué podemos hacer? Nos queda un poco de decir, vale, y además, ¿qué? ¿No? Bueno, pues creo que se trata efectivamente de generar un marco que haga que el coste para los industriales de la Comunidad Valenciana, de España, de la Unión Europea, sea competitivo, sea el mismo, al menos, y que compitamos en iguales condiciones de mercado. Y eso, pues para nosotros pasa también por el desarrollo de ese plan Renove, que estaba previsto en la ley del sector eléctrico, las subastas específicas que se han anunciado y parece además que se han confirmado. La transparencia no es de hoy, es de antes de escuchar la intervención inicial, pero parece que está absolutamente confirmada. Y yo creo que hay que trabajar seriamente en pensar en un modelo retributivo que probablemente se salga de la ley del sector eléctrico y que permita entender la cogeneración en otro marco, y en ese marco en general energético, ¿no? Bueno, también probablemente hay que darle un enfoque adecuado a la ley al Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Saben ustedes que está en este momento en el Congreso de los Diputados, y creo que también es una oportunidad para intentar que las cosas se hagan, bueno, pues lo mejor posible, ¿no? Pero probablemente hemos hablado de regulación, quizás haya puesto una serie de deberes que toca a la administración, pero también el sector tiene grandes retos por delante y se tiene que adaptar, porque las directrices a medio plazo de regulación, como digo, son muy claras, ¿no? Lo he dicho quizás al principio, esta innovación pasa por mejorar la eficiencia energética, bajar emisiones, como lo han hecho otros sectores, y este también lo puede hacer. Y bueno, se ha comentado dentro de la introducción de nuevos combustibles, de gases renovables, hidrógeno, el almacenamiento, y aprovechar evidentemente los fondos europeos para todo esto. O sea, es I más D más I, y por supuesto que esto redunde en competitividad, ¿no? Pero si me permiten, además, quizás en este ámbito sí que estamos en I más D más I, pero creo que en general en la industria estamos en mucho momento de D e I pequeñita. Es decir, hay mucha investigación realizada, que lo que tenemos que hacer es hacer pilotos, probarlos, hacer D e invertir en D, para que realmente consigamos una I pequeña que redunde en competitividad. Por tanto, bueno, como conclusión solo diría que creo, lo he dicho al principio, hay que buscar la oportunidad en los textos que están en regulación o que se han incluso publicado, porque hay espacio, pero esa oportunidad hay que encontrarla absolutamente alineada con los objetivos de descarbonización, con los objetivos de eficiencia energética y concretamente, bueno, pues también con esa apuesta por ese mix energético, ese mix tecnológico también. Y por tanto, bueno, como decía, ese espacio de oportunidad se encuentra también con esa alineación con los objetivos de la política energética del país. Nada más, creo que de verdad el agradecimiento para la comunidad autónoma es muy importante, y es un tema en el que estaremos siempre con vosotros.
¿Se escucha? Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, los agradecimientos. Gracias a Cogen. Y en segundo lugar, disculpar la no presencia de mi director general de Energía y Minas, Alfonso Arroyo. Pues la verdad es que tenía muchas ganas de venir, porque sabemos que es importante. Lo han dicho mis compañeros de mesa, lo ha dicho la directora y seguro que lo va a decir también José Antonio. Pero bueno, un compromiso de última hora pues no le ha permitido estar. Así que voy a intentar yo dar esta visión de cómo vemos nosotros la cogeneración de aquí hacia adelante, ¿vale? Antes de nada, como decía Umbral, voy a explicar un poco mi libro, ¿no? Y también antes de nada hay una cosa muy importante que quiero decir, me parece a mí, que es lo siguiente. Hablamos de resiliencia, de que hay que salir muy fuertes, de que estamos pasando una crisis, estamos hablando de problemas y ahí voy a reducir o voy a intentar resumir lo que decía Einstein hace mucho tiempo ya. Gracias a la crisis avanzamos, ¿vale? Gracias a los problemas que nos surgen, lo que hacemos es pensar, ideamos y al final avanzamos tecnológicamente. De verdad que les invito a que el sector de la cogeneración, del que soy un entusiasta desde hace mucho tiempo, porque sé y sabemos mucha gente que funciona muy bien, hay que avanzar tecnológicamente y por lo tanto creo que debéis como sector de tirar hacia adelante con él porque realmente nos lo van a agradecer las generaciones futuras. Castilla y León es una comunidad autónoma energética de siempre, ¿vale? Más o menos se consume de energía primaria en Castilla y León 7.343 kiloteps, que suponen en el entorno del 6% en Castilla y León. Es los combustibles derivados del petróleo el mayor consumo que tenemos. ¿Por qué? Pues básicamente por una razón. Somos la comunidad autónoma, o mejor dicho, la región europea más extensa de toda Europa. 90.000 kilómetros cuadrados hacen que tengamos muchas carreteras y hacen que tengamos mucho transporte, sobre todo de transporte pesado, que hace precisamente que se consuma muchos derivados del petróleo. El siguiente consumidor, o digamos, de energía primaria, decía que éramos una comunidad energética, son en las energías renovables. Producimos mucha energía renovable en Castilla y León y ya supone el 31,6% de todo el consumo de energía primaria que se produce en la comunidad. ¿Y eso qué significa? Pues significa una cosa muy curiosa, que hemos alcanzado ya el objetivo que fijó en su momento la Unión Europea en el paquete de invierno, intentar que las energías renovables participen en el 32%. Ahí hemos llegado ya a Castilla y León. ¿Y qué dice el PNIEC? El 42%. Bueno, pues ese es nuestro objetivo, incluso sobrepasarlo para el año 2030. ¿Quién es el siguiente consumidor? La siguiente energía primaria que más se consume, gas natural con el 25,5% y, lógicamente, con el cierre de las centrales térmicas en Castilla y León, hemos caído a solamente 1,3% lo que sería el consumo de combustibles fósiles. Vamos a centrarnos en la energía eléctrica, porque al fin y al cabo cogeneración es producción de energía eléctrica, además de aprovechamiento de energía térmica. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en Castilla y León ya generamos nada menos y nada más que el 86% de la energía eléctrica que se genera en Castilla y León tiene una fuente renovable, eólica, fotovoltaica e incluso biomasa. La cogeneración es muy importante para Castilla y León. El 12,5% con 242 kilotep es lo que se produce en energía eléctrica en Castilla y León. Y ya nos queda como residual la generación convencional con el 1,5%. Si saco los datos del año 2020, que esto es del año 2019, eso será, no voy a decir que un cero, pero posiblemente. Aunque con lo que nos están anunciando vayamos a saber qué es lo que va a pasar, porque está claro que va a haber que arrancar alguna central térmica todavía. ¿Qué nos pasa entonces? Que si hacemos un balance de lo que pasa en Castilla y León con la generación de energía eléctrica, pues pasa esto. De 1926 kilotep que estamos generando, somos una región exportadora de energía eléctrica, como ya tradicionalmente veníamos siéndolo. Y el 36,7% de la electricidad generada en Castilla y León se está exportando. Si lo que hacemos ahora es centrarnos en la energía final,
sigue siendo el sector transporte el que más consume, sin ninguna duda, derivados del petróleo. La industria, con el 24%, sería el siguiente sector que más energía final consume. En este caso es el gas natural la fuente prioritaria. Luego el sector residencial sería el siguiente con el 15,2%. La agricultura, como no puede ser de otra manera, en Castilla y León, un sector muy importante, el sector primario, con el 14,2%, servicios con el 10,7% y ya administración y servicios públicos, porque nosotros así lo diferenciamos en Castilla y León, con el 3,6%. ¿Vale? Bien, si vamos por fuentes, los derivados del petróleo ganan por goleada. El 47% de la fuente energética que se consume en Castilla y León en cuanto a energía final son derivados del petróleo. El 28,7% sería gas natural, energía eléctrica el 16,5% y ya empieza a destacarse la bioenergía, sobre todo con la biomasa, que casi alcanzamos el 8%, datos del año 2019, y seguramente que habremos sobrepasado con toda seguridad el 10 o el 12%. No quiero olvidarme de algún dato importante, porque cogeneración para mí, o para nosotros, o en nuestra opinión, es eficiencia energética, ¿vale? Y lo decía mi compañera, la directora, se nota mucho el COVID en muchos datos ahora cuando analizamos la gente que nos gusta hacer números. Y ahí vemos como, por ejemplo, nuestra intensidad de energía primaria, TEP por millón de euros de PIB, conseguíamos bajarlo, puesto en marcha una estrategia que teníamos al año 2020, y cómo a partir del año 2019 pega un estirón hacia arriba. Lógicamente el PIB ha caído en Castilla y León, como ha caído en España y en todas las comunidades autónomas, y por lo tanto hemos dejado de ser menos eficientes. En cuanto a la intensidad de energía final, hemos mantenido el tipo y hemos seguido bajando esa intensidad, lo que nos lleva a pensar que estamos concienciados, tanto empresas como administraciones y como usuarios finales, en ser eficientes e intentar ahorrar todo lo que podamos. Es muy curiosa esta gráfica, nosotros la llevamos, hacemos una especie de porcentaje global de transformación entre toda esa energía primaria que consumimos y la energía final que se demanda por sectores. Y vuelve otra vez a aparecer aquí el efecto COVID. Es decir, en el año 2019 seguíamos una senda alcista, siendo muy eficientes. ¿Y qué pasa a partir en el año 2020? Pues que se consume mucho en el sector residencial sobre todo, y entonces perdemos eficiencia. Pero lo que sí está es muy interesante es las emisiones de CO2 que estamos ahorrando, en este caso con la aplicación de la estrategia. Si arrancábamos como punto cero en el año 2014, la estrategia ha abarcado este periodo, hemos ido ahorrando. Es lógico además que vayamos aumentando ese ahorro hasta un punto en el que empezamos a caer. Somos más eficientes y hemos cerrado las centrales térmicas. Mejor dicho, nos las han cerrado, porque por nosotros no las hubiéramos cerrado, ¿vale? Se podía haber hecho muchas más cosas en esas centrales y podrían haber seguido. Pero bueno, como ven, a partir del año 2019, el ahorro, lógicamente, en emisiones de CO2 ya va siendo cada vez más pequeño. La cogeneración, como decía al principio, es muy importante para Castilla y León. Son 494 megavatios los que hay instalados en nuestra comunidad, 83 plantas, 4 tecnologías diferentes, la mayoritaria motores de combustión interna con 69 plantas y casi 190 megavatios instalados. Ciclo combinado sería el siguiente, con 7 plantas, 222 megavatios, turbinas de gas con 7 plantas, 62,7 megavatios y turbinas de vapor, 2 plantas con 19,3 megavatios. Bien. Quiero hacer ahora un flujo para comparar cómo estamos ahora y compararlo con esa 86% de energía eléctrica que estamos generando. Esas 83 plantas en el año 2019 han generado 2,4 millones de megavatios hora, con un rendimiento medio del 37%, y se ha aprovechado energía térmica por valor de 2,5 millones de megavatios hora. Eso ha consumido en combustible 6,6 millones sobre todo de gas natural y otros combustibles, lógicamente. Y eso ha generado unas emisiones de 1,4 millones de toneladas de CO2. ¿Qué nos pasa ahora? Si nosotros lo comparamos contra nuestro mix de generación con el 86% de energías renovables, pues que nos pasa esto,
Esos 2,4 millones de megavatios que se han generado con cogeneración, si los comparamos y los ponemos aquí en la tabla, si los generáramos con el 86% con energías renovables, ese 86% serían emisiones cero. Y el resto, ese 14% que nos faltaría, lo generaríamos con sistemas convencionales, se emitirían unos 85.000 toneladas de CO2 al año. ¿Qué pasa con el calor que no aprovechamos por no ser eficientes? Que lo tenemos que meter en una caldera. Vale, a un rendimiento medio del 90%, las emisiones que se van a generar son del orden de 700.000 toneladas al año. Esto, comparándolo con el 1.400.000 que me generaba la energía, desde luego pierde con goleada la cogeneración, siempre que lo comparemos solo y exclusivamente desde el punto de vista medioambiental, lo cual, a mi modo de ver, o en nuestra opinión, es un error flagrante, pero es lo que tenemos. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Si lo comparamos exclusivamente la cogeneración desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental, es decir, por las emisiones de CO2, pierde. No nos hemos clasificado para el mundial, ¿vale? La cogeneración compite solo cuando la energía renovable está por debajo del 27%, un número completamente alejado en estos momentos y desde luego con los objetivos que están planteados tanto a nivel nacional como europeo como en este caso regional, esto no va a ser posible. Sí que es verdad y esto es irrefutable, ¿vale? Desde el punto de vista de ahorro energético y de mejora de la eficiencia y como proceso más eficiente, la cogeneración no la gana nadie, ¿vale? Y se ahorra hasta un 22% de energía primaria. Nadie puede discutir esto y es lo que hay que hacer y eso es lo que hay que ir ahora mismo a la Administración Central a decirla. La cogeneración es gestionable, puedo arrancar y parar y eso es muy importante en el momento en el que nos situamos y el futuro que viene con las energías renovables. Incrementa la competitividad de las empresas, es que no hay duda con esto. Si yo tengo una fuente como es el gas natural, lo meto en una caldera, tengo que comprar electricidad y si tengo la cogeneración, pues hagamos cogeneración, que es lo importante. Da firmeza, ya se ha dicho mis compañeros anteriores, al sistema al estar distribuida y minimizar las pérdidas en transporte. Es un paradigma la cogeneración de la generación distribuida, ¿vale? Olvidémonos de generar e ir perdiendo energía por ahí, ¿vale? Estoy acabando. La cogeneración, comparándola con otras tecnologías de generación convencional, por supuesto que permite descarbonizar las industrias al poder utilizar gases renovables y en concreto el hidrógeno. Nada más hacemos que hablar de esa posibilidad, ¿vale? Y lo que yo decía al principio, de una crisis o de un problema van a surgir ideas, van a surgir nuevas tecnologías y por lo tanto vamos a ser capaces de introducir el hidrógeno en las cogeneraciones. El futuro de la cogeneración, a nuestro modo de ver, solo pasa por utilizar gases renovables. ¿Qué pasaría? Que si cogemos el mismo ranking que hice anteriormente, vamos a suponer qué pasaría. Las 83 plantas con los 2,4 megavatios de energía eléctrica generada y los 2,5 megavatios de energía térmica aprovechada consumen los 6,6 millones de megavatios. Pero en este caso, si yo soy capaz de utilizar gases renovables, ¿vale? Al 50% que fueran de gas natural, tendría 742.000 toneladas al año. Y el otro 50% sería cero. Por lo tanto, estaría compitiendo con las energías renovables puras y duras, ¿vale? La cogeneración compite con el mix de generación actual o futuro. Lo que tenemos que hacer, sin ninguna duda, es pedir que se pueda, los tecnólogos aprovechen y nos introduzcan tecnologías que puedan permitir utilizar los gases renovables y en concreto el hidrógeno. Voy a acabar. En Castilla y León tenemos ahora mismo en información pública la nueva estrategia de eficiencia energética a 2030, ¿vale? Hay un apartado muy importante, es la primera vez, al menos en Castilla y León, que vamos a presentar y está presentado el plan del hidrógeno de Castilla y León también. Es, a mi modo de ver, no es todo lo ambicioso que pueda ser el plan que ha presentado Europa, desde luego el superambicioso
a nuestro modo de ver, de España, y somos más realistas. Ya se ha hablado aquí de una importante planta y muy pocas plantas de hidrógeno que se estén desarrollando ahora. En el año 2020 el hidrógeno era el nuevo dorado. Todo el mundo hablaba virtualmente del hidrógeno, pero en el año 2021 nos hemos quedado parados, sobre todo el Ministerio, porque no sabemos nada de esos 1.500 millones que están por ahí y no sabemos nada de todas esas manifestaciones de interés. No ha salido nada que yo sepa o que nosotros sepamos. Hay que aprovechar eso, ya lo decía mi compañero de Naturgy. Hay que presentar proyectos. Las manifestaciones de interés no dan derecho a nada. Vamos a ver cómo se regula eso y nuestro consejo es que se vaya a esas iniciativas para poder ir introduciendo sobre todo el hidrógeno en mezcla con la cogeneración, porque ahí es donde realmente vemos nosotros a la cogeneración. Sin más, sí que recordaría otra cosa. No nos tenemos que olvidar de que la cogeneración es eficiencia energética. Nos está dando muchos problemas desde el punto de vista de que algunas administraciones, sobre todo centrales, nos están diciendo que la cogeneración no ahorra energía final y por lo tanto no es auxiliable en muchas convocatorias de subvenciones que hay. Hay que cambiar eso en la cabeza de mucha gente y a lo mejor la directiva de eficiencia energética se está modificando y igual como sector tenéis que decir algo y lo que hay que decir es no se trata, la eficiencia no me viene solo porque estoy reduciendo energía final, porque estoy cambiando ahora mismo un compresor y ya está. No, también tengo un ahorro muy importante y es eficiencia energética cuando yo estoy ahorrando energía primaria. Sin más, muchas gracias a todos, que no me quiero extender más, ¿vale? Bien, buenos días a todos. Espero que se me esté oyendo. Muchas gracias a Cogen y a Cogen por su invitación. Tenemos con ellos desde hace mucho tiempo una relación de cooperación fuerte en distintos ámbitos. Nos apoyamos mutuamente. Voy a ser muy breve. Porque vamos con bastante retraso y para no repetir conceptos que ya se han manejado aquí, estas primeras diapositivas son un poco introductorias, pero no me voy a detener casi en ellas, únicamente en lo que está marcado a rojo. La Unión Europea emite solo el 7% del total de emisiones mundiales. Su compromiso, como sabemos, es reducir sus emisiones en un 55% a 2030 y ser neutra en carbono a 2050. España ocupa el 5º lugar dentro de la Unión Europea. Europa importa el 53% de sus necesidades energéticas. España importa el 74%, sin tener en cuenta el combustible nuclear. Si lo tuviéramos en cuenta, el porcentaje sería más alto. Y la Comunidad de Madrid pues depende casi totalmente del suministro energético externo, como ahora veremos. En Madrid consumimos 11 millones de TEPs anuales de energía final, lo que supone el 11,6% del total nacional. Vale, gracias. Con el desglose que vemos en la parte inferior, más de la mitad de la energía final que consumimos son productos petrolíferos y pesos para electricidad, gas natural, etcétera, en torno al 20%.
En cuanto a emisiones, la Comunidad de Madrid es la quinta comunidad autónoma nacional en emisiones, con el 7%, pero somos la región que produce menores emisiones unitarias por habitante, con 3,4 toneladas de CO2 equivalente por habitante. Bien, como decía antes Juan Antonio, estamos trabajando ahora en la definición de la estrategia energética y la estrategia de clima a 2030, pero entre tanto se define esta estrategia, la consejera de Medio Ambiente, que es la que ahora tiene las competencias energéticas, antes, hasta hace poquito las tenía el consejero de Economía, ha lanzado hace un par de meses aproximadamente un plan más a corto plazo que hemos llamado Plan de Descarbonización de la Comunidad de Madrid. Se ha constituido una oficina de seguimiento y de desarrollo del plan para intentar que dentro de la legislatura, de la que queda aproximadamente la mitad, se lleven a cabo las 58 medidas previstas en el plan. Aquí están los objetivos estratégicos del plan, no me paro en ellos, pues reducir emisiones, mejorar la eficiencia energética, etc. En esta pantalla se ve un mapa muy interesante nacional con los flujos energéticos, donde vemos que la Comunidad de Madrid es un enorme sumidero energético de energía que viene de otras comunidades autónomas. Como decía antes, consumimos casi 11 millones de toneladas de TEP, el 11,6% del total nacional. El desglose por sectores, más de la mitad corresponde al sector transporte y porcentajes más pequeños en doméstico, servicios, etc. Desde el punto de vista de la cogeneración es interesante mirar la energía que se genera en la Comunidad de Madrid. Vemos aquí la generación total sin incluir cogeneración, representa solo el 1,8% del total de energía final consumida y el 3,3% si incluimos la cogeneración. Vemos aquí que más de la mitad de la generación, excluyendo cogeneración, es biomasa. Es más interesante, en lo que se refiere a la cogeneración, analizar la generación eléctrica y térmica. La generación eléctrica es ha sido en 2019, 2020 es un año más peculiar, y lo obviamos, 155 kilotep en 2019, de los cuales aquí el 41% de esta generación total eléctrica corresponde a la cogeneración. En generación térmica pasa algo parecido, se generaron en 2019 202 KTEP, de los cuales un 35%, que es esto, corresponde a la cogeneración. Tenemos en Madrid inscritas en el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica 58 instalaciones de cogeneración, de las cuales 54 son con gas natural como combustible, con una potencia instalada de 244 megavatios. Como dato curioso, desde la publicación en 2014 del Real Decreto actual de renovables y cogeneración, se han dado de baja 85 megavatios en la Comunidad de Madrid. Las mayores cogeneraciones que tenemos son las que vemos aquí. La primera, con 33 megavatios, es la del aeropuerto de Barajas, después Peninsular Cogeneración, una papelera con mucha tradición en cogeneración, el Canal de Isabel II, Valdemín Gómez, empresas mineras, etc. Las actuaciones que llevamos a cabo las comunidades autónomas en apoyo a la cogeneración están limitadas por el marco competencial. Sabemos que en este tema las competencias básicamente son del Estado. Dentro de las iniciativas que llevamos a cabo en Madrid, destaco aquí la Mesa del Autoconsumo Eléctrico de la Comunidad de Madrid, que se constituyó en 2018 y en la que participan, como vemos aquí, aparte de IDAE, asociaciones empresariales, empresas energéticas, etcétera, participan también COGEN y ACOGEN. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que ha sido unas exposiciones muy interesantes. Preguntas yo tendría 1000. Me dice la organización que no me tire a la piscina. Yo no lo voy a hacer y luego haré las preguntas fuera de micrófono abierto. No sé si dentro del público hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, pues encantado. No se anima nadie. En fin, insisto, daría para mucho debate, porque sí queda mucho juego. El tema del autoconsumo que se ha puesto encima de la mesa aquí, la verdad es que el autoconsumo, la realidad es que solo se habla en todo lo relativo a normativa autoconsumo para renovables, aunque no específicamente, y sí que está permitida la cogeneración, pero se legisla mirando en renovables. Si no hay preguntas, pues entonces lo vamos a dejar y en 10 minutos, por no perder mucho tiempo, 5 minutos, me dicen que en 5 minutos daríamos paso a la segunda sesión. Muchas gracias a todos. Gracias.